Bueno, vamos a ir comenzando con esta clase que Gabriela decía tan difícil, tan complicada, ¿cuándo se termina el seminario? Hoy. No, bueno, vamos a ver si llegamos hoy o la próxima. Pero sí, esta es la última clase del seminario 16 del 25 de junio del año 69. A ver, ¿dónde me voy a ir ubicando? Por acá. Claro, porque luego hay anexos. Bueno, entonces empezamos. Casualmente, voy a tomar el título. Les comento que yo voy a tomar el título y voy a desplegar el título con la finalidad de tomar de este título que realmente es provocador y que no se entiende mucho, para ir tomando hilos de la clase. Porque vieron que en la primera frase, Lacan dice, intenten no perder el hilo de lo que somos como efecto del saber. Les cuento que yo inmediatamente perdí el hilo y entonces lo que hice fue buscar apoyos en otros textos. Bueno, uno fue buenísimo porque fue la última clase, que es la que dio Marité de la clase anterior, la clase 24, la que yo voy a tomar es la 25. Ese fue un apoyo importante que ya comentaré algo. Y también en textos, en seminarios, en otros seminarios de Lacan. Particularmente me apoyé en el seminario de la lógica del fantasma, que es el seminario 14, y tomé algo, 2 párrafos, de la clase 15 y 16. Bueno, voy a decir el título. La arrebatadora ignominia de la Homel. ¿De la? Homel. Sí. A ver, arrebatadora es fogosa, ardiente, vehemente. La hostia. La hostia. Ah, la hostia, la Homel. Acá, o sea, que digan que la Homel es la hostia. Porque la Can Bueno, varias veces. a ver, esperen que están haciendo un comentario sobre la Homel, pero bueno, lo vamos a ir desplegando. Entonces, por un lado, esto de la arrebatadora sería como la ardiente, afrenta, porque ignominia, miren todos los significados que encontré: deshonor, agravio, injuria, infamia, buah, escarnio público. Todo eso es la ignominia. Entonces, bueno, es una clase difícil porque efectivamente Lacan toma seminarios anteriores, clases de seminarios anteriores, y los que le siguen, que después voy a comentar cuáles. Y quiero decir algo optimista, ya que estamos. Con esto que ya dijeron que es muy difícil y cuándo terminamos el seminario, para los que llegaron después. Yo fui aprendiendo un poco con la lectura que pude hacer de los seminarios y de los textos de Lacan. Es que Lacan dice algo una vez, otra vez, otra vez. Y claro, en esa repetición algo modifica. Pero quiero decir que nos da bastantes oportunidades para ir entendiendo. Bueno, entonces yo voy a tomar una referencia del capítulo, como les decía, del seminario de la lógica del fantasma, donde está justamente
ese término o neologismo Omel. Esto está en el capítulo 15 y en el 16. Bueno, para empezar, la mujer lleva la marca de la castración. Para que ella pueda devenir, ella misma pueda devenir aquello de lo que se goza, de lo que goza el hombre. Por ahora digo el hombre y digo la mujer, después veremos. Entonces, estamos en las polaridades freudianas, es decir, el sujeto y el objeto. Así lo dice Freud. Me voy a ir un poquito al texto La organización genital infantil de 1923, que es el último texto, el último, digamos, capítulo del libro homólogo, La organización genital infantil. Y ahí él, intentando acercarse a lo masculino y a lo femenino, toma tres polarizaciones. Hace como tres tiempos, yo diría. Bueno, el primero es el estadio pregenital sádico anal, donde lo que hay es activo-pasivo. El segundo es el que corresponde precisamente a este texto. Ya hay falo, ya hay un genital masculino. Entonces hay o no hay. O sea, hay genital masculino o castrado. Ahí hay una llamadita de Freud en ese texto, donde él dice, por las dudas, que cuando él hable de castración, se va a referir a la castración del genital masculino, no a otras separaciones, por ejemplo, del pecho, el niño del antro materno. Bueno, entonces, solo en la pubertad, dificultosamente, y Freud lo dice varias veces, va a aparecer la polarización o la polaridad masculino-femenino. A lo masculino va a ir lo activo, el objeto, la posesión del pene. A lo femenino irá lo pasivo, la castración y el objeto, del lado del objeto. Bueno, es decir, que como ven, la polarización está entre el tener y el ser. Esto lo dice Freud, lo retoma Lacan en el Seminario de la Angustia, estas dos polaridades, entre el tener y el ser. Bueno. Después, yo sigo en el Seminario del Fantasma. Va a analizar allí, bueno, ahí va a aparecer justamente el término Omel, pero parte de la palabra inglesa woman, que como advierten está man, hombre, pero W-O, si ustedes van al diccionario va a aparecer W-O-E, wo, we. Y entonces Lacan dice, bueno, esto es gracioso porque en realidad se burlan, porque la verdad es que esta partícula U significa penuria, dolor. Entonces, del lado de infortunio, pesar, del lado de lo femenino parece que hay una partícula que indica todo esto. Bueno, cuando leímos acá en La Cosa Freudiana
el seminario de la lógica del fantasma, nuestra compañera Silvia Weisenberger, espero estar diciendo bien su apellido, averiguó con un filólogo estas dos partículas, Wu y Man. Man del sánscrito significa luna. Wu, W-O, esposa, mujer de, pero también se relaciona con wife en inglés, que viene a su vez de with, W-E-A de corta E, W-E-A-V, with, que significa tejer. Weaver es tejedora, con lo cual, ¿a dónde llegamos? A la tejedora de la luna. Pero ahora les voy a decir por qué parece interesante todo este trazado de la... Ahí voy a ir. Tengan un poquito de paciencia porque parece que me estoy abriendo, pero voy a llegar a la Omel. ¿Cómo llego a la Omel? Lacan llega por otro lado, por el lado de she, man, ella, hombre, que ya vamos a ver qué es. Pero por este lado de la tejedora, que investigó nuestra compañera Silvia, si ustedes van a la página 362 de esta clase, allí Lacan toma una película que se llama If, inglesa, que él dice que es mala. Yo no la encontré en ninguna de las plataformas, en Netflix, bueno, en ninguna, pero es una película que, bueno, casualmente trabaja el actor que después será convocado por Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica, Malcolm McDowell, ahí se hace famoso con esta película. La cuestión es que esta película trata de una universidad donde van hombres, es una sociedad de hombres, parece que con unas reglas sumamente estrictas, pero lo que le interesa a Lacan es quién es la tejedora de eso. Entonces les leo el párrafo. Del seminario de la clase 25, que es la última de nuestro seminario, página 362. Dice, quizás empiecen a entender qué quiero decir. La Omel es la verdadera figura del alma mater en esa película, ¿no? En otras palabras, la universidad, el lugar que les da una institución estable por haber ejercitado algunas artimañas en torno al saber bajo la batuta de la esposa. Entonces, entre estas artimañas que teje esa mujer de la película, que Lacan toma como ejemplo de la Omel, que todavía no lo expliqué, es parecido a esto de tejer. La mujer como que teje, ¿no? Teje, desteje, bueno, Penélope también. Entonces, no me lo acuerdo, no lo dice, pero te lo puedo decir. Está en YouTube. Ah, sí, está subida. Está en el seminario. Así en inglés. En tal caso, después los busco y lo escribo de quién es la... Porque lo tengo ahí también en el celular. Entonces, disculpen que voy y vengo, pero fue la única manera de seguir el hilo. Así que ahora voy a tratar de llegar a la Omel. Bueno, en ese seminario de la lógica del fantasma, clase 15, bueno, en la sexualidad, dice Lacan,
femenina se encuentra siempre presente la mascarada. O sea que, o sea, el equivalente del objeto fálico. Bueno, por ejemplo, las alhajas, la vestimenta, el maquillaje, el pelo, etc. El bretel, decía un amigo. Bueno, los breteles, acá dice nuestra compañera Martita. Pero entonces lo que pasa es que a lo que él va a llamar la ficción macho, porque después de todo es una ficción, puede ser el personaje de una película, de una obra de teatro, a esa ficción le opone Lacan la ficción Hommel, que él nombra del inglés she-man. No, porque en francés, Hommel, El. es la condensación. Hombre, hombre, Yes. Bueno, hombre, esa es la, She-Man sería la traducción. la traducción, De hombre. hombre, ella. Bueno, El hombre y ella. claro. Bueno, también es verdad que Freud varias veces en los dos textos casi idénticos de la femineidad y la sexualidad femenina dice lo femenino. Bueno, entonces, ¿qué es la ficción macho? Uno es lo que tiene. El macho es lo que tiene, a saber, el pene, por ahora. Y del otro lado, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se tiene? Bueno, se tiene el ser, a saber, el ser, el objeto del deseo. Voy despacito. En tanto el hombre tiene, no lo es. En tanto la mujer no tiene el falo, ella lo es. ¿Qué es? Ese valor fálico. Bueno. En tanto el hombre tiene, no lo es. En tanto la mujer no tiene el falo, ella lo es. Ella es el falo, es decir, ese valor fálico que va a ir a parar a ser el objeto del deseo. Bueno, yo pensaba, entonces, ¿por qué es tan complicado este seminario? Y todos tenemos razón en esto. Y en esta clase en particular, que casualmente es la última, hay toda una cuestión que después va a explicar un poquito Luz, el problema que tenía Lacan. Es que Lacan está preparando otros seminarios, en particular el seminario que le sigue, que es el ENVES, como si fuera fácil al derecho, vamos a ir al reverso del psicoanálisis, pero la verdad es que para mí ese seminario 17 es más claro que este. Así que bueno, es alentador. Y el otro seminario, a donde también me parece a mí, es opinión, va a parar, es al 20, es decir, ANCOR. Y antes, Antes, radiofonía y televisión. radiofonía. También retoma muchas de estas cuestiones. Bueno, no sé si escucharon lo que dijo Luz. ¿Sí? No. Que antes, que también está radiofonía y televisión, que es del 70, donde también retoma estas cuestiones. Disculpen, pero no estamos tan habituados a esto televisivo del micrófono. No escuché. Mariana, ¿querías decir algo? No. Bueno, entonces en ANCOR también para mí simplifica Lacan estas cuestiones, porque dice, bueno, pues cualquier sujeto
y en el seminario que estamos viendo, el 16, Lacan nombra a la mujer como sujeto mujer. Entonces, cualquier sujeto, tenga pene, falo o no lo tenga, puede ubicarse del lado hombre o del lado mujer. Bueno, vuelvo un instante al seminario 17, donde Lacan va a retomar lo que él escribe en el seminario nuestro, en el 16, al principio del seminario escribe en el pizarrón esta frase: la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Bueno, la verdad es que palabras necesitamos, los analizantes necesitan palabras, los analistas necesitamos de palabras. Pero ¿por qué dice esto? Porque en el seminario 17 va a ir a los 4 discursos. El discurso amo o maestro, el discurso de la histérica, el discurso universitario y el discurso del analista. Y ahí él trabaja con las 4 letras, las 4 matemas, el S1, el S2, el sujeto dividido y el objeto A. Vieron que este seminario es del otro con mayúscula al A minúscula, que es el objeto A, el goce. Bueno, en la clase 24 que tomó Marité, y yo decía que a mí me ayudó mucho, Lacan dice, diferencia entonces al sujeto mujer y o de la histérica. ¿Por qué? Porque la histérica hace de la mujer el sujeto supuesto al saber. ¿Quién es el sujeto supuesto al saber? Bueno, pues es la mujer que sabe. Por ejemplo, Dora, que está cautivada por la esposa, la mujer del señor K, a su vez amante nada menos que de su padre, y entonces la señora K, ella es la que sabe. ¿De qué sabe? Bueno, ¿qué se necesita para el goce masculino? ¿No? Bueno, yo con esto voy a ir terminando. Solo les voy a mostrar, a ver si se ve acá. No sé si se ve. Si no se ve igual, porque la virome me parece que es un poco suavecita, pero si no se los voy a ir. Miren, el primer discurso es el discurso del amo. A ver, ¿se verá? El discurso del amo, donde hay un S1 que interviene en el S2, que es siempre para Lacan el saber, es el sedimento del saber, dice en el 21. Interviene en esa batería de significantes. Lo que queda como verdad es un sujeto dividido. No es para que entendamos ahora los discursos, solo para que nos ubiquemos, porque estos 2 discursos son los que él particularmente toma, no sé, veladamente en el seminario 16 y en estas últimas 2 clases. Está introduciendo el siguiente. Y del lado de la producción, acá creo, a ver si se ve, está el objeto A, que es el objeto de goce. Bueno, y luego está el discurso histérico de la histeria, que es lo que yo decía recién, por eso simplemente lo tomo, porque hay un sujeto dividido que, claro, no sabe qué le gusta a los hombres de las mujeres, quiere ir a aprender, entonces va a ir
a un S1, que en este caso sería un sujeto supuesto al saber. O sea que hay alguien, al menos una mujer, la señora acá, que sabe, ¿no? Y entonces, ahí la verdad que se produce es el goce, es decir, en este caso sería cuál es el goce, de qué gozan los hombres en relación a las mujeres, y como producto queda el saber. Bueno, esto lo va a seguir todo el seminario siguiente, así que no tenemos que preocuparnos, pero más o menos era como para darle un cierre. Vieron que esto es solo el título. Bueno, así que ahora la vamos a seguir a Luz. Y voy a con, sí, ese. Muy bien. Ay, bueno, qué tarea. Continuar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuar con esta clase. Bueno, sí, hemos elegido, se ve sin ponernos de acuerdo, pero así salió con Estela, en lugar de seguir paso a paso la clase, ir tomando los hilos que podíamos tejer de todo esto, ¿no? Casualmente, ¿no? Con esta referencia tan interesante que trajo, ¿no? Porque, bueno, acá se trata, por otro lado, también él está hablando de qué pasa con la producción del saber, y yo pensaba qué pasa con la producción del saber en el psicoanálisis, en la subjetividad de los tiempos, porque es lo que le estaba pasando a él, donde al final de esta clase ya comunica que lo echan de donde está. Después hay un anexo que habla de la evacuación, que es la carta en la que él le contesta al rector. Bueno, estaba en medio de una situación, digamos, política en relación al psicoanálisis, bueno, que hacía trastrabillar la continuidad de sus seminarios y, bueno, todo lo que sabemos que fue pasando en los distintos lugares por los que tuvo que recorrer. Y también justamente empieza la clase hablando de la cuestión del amo y del saber y su alienación, ¿no? Entonces, bueno, un poco para ubicarnos en qué contexto, además de que está preparando teóricamente los 4 discursos que va a desarrollar en el seminario siguiente, está en medio de todo esto que creo que también es el motor, ¿no?, que lo lleva a seguir estas elaboraciones. Entonces, yo lo que voy a tomar es, me voy a retrotraer por un lado al seminario 9, y les cuento por qué. Porque voy a tomar la cuestión del uno y la cuestión del rasgo unario y lo uniano, bueno, un poco cómo fue llegando él a esto, y un poco, porque lo desarrolla en muchos otros seminarios, ¿no? Voy a hacer un recorte nada más, ¿no? Entonces, él acá habla da ese esquemita, el esquema del uno en más, donde está el uno, y en un círculo pone el uno en más, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Esto ya lo explicaron bastante Osvaldo y Marité, así que no voy a retomar esto, cualquier cosa van a las clases. Pero a lo que él se refiere es que es el encuentro del otro como conjunto vacío y su indispensable absorción de un rasgo unario, para que el sujeto, dice, pueda, bajo la forma de un significante, ser representado ante ese rasgo unario. Y se pregunta, ¿pero de dónde viene este rasgo unario, no? Y ahí aparece la cuestión de la repetición, porque dices que aparece en virtud de la retroeficiencia de la repetición. Y habla del objeto A, que lo incluye en una dialéctica entre el sujeto del significante y el saber inconsciente. Entonces, este uno en más es una expresión para poder indicar cómo el sujeto logra representarse en el campo del otro, teniendo en cuenta que este es un conjunto vacío. Bueno, y habla un poco más de la repetición, que dice que es
esta repetición es la búsqueda retroactiva de la repetición de un goce primordial, o sea, y ahí es donde me voy a meter en la primera marca, pero lo que repite no es ese goce primordial, sino que lo que hace retroactivamente es por medio de un segundo rasgo unario. Sí. Entonces, la repetición actúa retroactivamente en la búsqueda de la repetición de este goce primordial, ¿no? Pero lo que repite no es ese goce primordial, sino que lo hace retroactivamente por medio de un segundo rasgo unario que en el otro supone una articulación significante, o sea, un saber, la producción del S2, ¿no? Entonces, tenemos allí, él dice S en forma de A, que es lo que viene trabajando de las clases anteriores, y todo lo que tenemos como efecto de la repetición, de la reproducción repetida de este en forma de A, es el objeto A, que se produce retroactivamente entre el S1 exterior al conjunto en forma de A, donde estaría el goce enigmático. Lo que obtiene es un objeto A como plus de gozar. Bueno, hasta ahí es lo que dice, claro, sí, que es lo que dije hace un ratito. Ahora voy a ir al seminario 9, a la clase 4 del seminario de la identificación, a ver cómo llega Lacan a la cuestión del rasgo unario, ¿no? Y ahí él despliega el uno en dos vertientes, porque acá también estuvo hablando del uno, ¿no? Entonces, esta cuestión del uno la recorre varios seminarios, ¿no? Si es el uno de unificante, el uno de Plotino, bueno. Entonces, despliega el uno en dos vertientes. El uno de la totalidad, que es el uno de la tradición clásica, y el uno de la diferencia, ¿no? Y este uno de la diferencia, él lo llama el primer rasgo. Tomándolo dice, bueno, yo esto lo tomo de Freud, de Psicología de las Masas, de la identificación, donde para definirlo como una de las formas de la identificación regresiva, ¿no? Pero después Lacan se despega de esta cuestión de Freud, ya solamente de un rasgo, una cuestión parcial como forma de identificación regresiva, y se refiere a un concepto diferente. No es solo ya el rasgo particular con el que el sujeto se identifica, sino lo que todos los significantes tienen en común. ¿Qué es para él? La base de lo que tienen en común es la diferencia pura, de hacer lo que los otros no son, ¿no? Entonces, y ahí él en esta clase habla de la serie de los palotes, de las marcas en las cavernas que se ven de los palotes que se escriben en el nombre primitivo. Son todos iguales, pero hay siempre una diferencia entre uno y otro, siempre hay uno que... Entonces, el rasgo unario está en la diferencia. El soporte del rasgo unario es la diferencia. Pero claro, pero responde finalmente al palo. Sí, bueno, pará. Estoy acá, Osvaldo siempre anticipa, pero ya vamos a ir llegando. El uno como tal, entonces habla del uno como tal en tanto marca de la diferencia pura, ¿no? Que es lo que venía diciendo. Y esto tiene que ver de las relaciones del sujeto con el significante. Entonces, la diferencia del significado, hay una diferencia, marca la diferencia él en esta clase del signo en relación al significante, que no es lo mismo el signo. Y lo que a mí me interesó es tomar la cuestión del paso, porque esto ya también lo había trabajado en la clase, me parece que Saber y Goce, ¿no? La cuestión del pase y del paso. Entonces, donde ahí dice, mostrando en qué sentido el paso que está franqueado es el de la cosa borrada, ¿no? Y habla de diversas borraduras por las que surge el significante
que nos da los modos de manifestación del sujeto. Creo que esto es muy importante en relación a la clínica, ¿no? Cómo leemos esas marcas, cómo, de acuerdo a sus modos de manifestación y de la repetición en la que se van desplegando, ¿no? Entonces, y acá lo voy a leer todo porque lo saqué textual, dice: lo que constituye el nervio de la repetición, del automatismo de repetición, no es que sea siempre lo mismo, es ese por qué eso se repite. O sea, que lo que le importa a él es por qué se repite, no es que siempre lo mismo. Esto de lo que justamente el sujeto, desde el punto de vista del confort biológico, no tiene verdaderamente ninguna necesidad. Nos vemos con las repeticiones más pegajosas, las más jodidas y sintomáticas, así está traducido. Entonces dice, es ahí que debe dirigirse nuestra atención para develar la incidencia como tal de la función significante. O sea, nos está dando una importante orientación en relación a la dirección de la cura, ¿no? A dónde tenemos que dirigir nuestra atención. En relación a la palabra que utiliza, bueno, hace un neologismo en francés, no sé francés, así que efazón, ¿cómo se dice? Borrar, bueno, entre el borrar y el borramiento. Entonces está, por un lado, efazón, y por el otro lado, fazón, que remite a dar forma a algo. Fazón sería dar forma a algo, a la fabricación, a la creación. Como si la condensación de las dos palabras podría ser factu borradura. La idea de un borrar que hace, ¿no? Sí, por eso, un borrar que hace, un borrar. Aparece ese término nuevamente en la clase del 14 del 5 del 69 de este seminario que estamos trabajando de un otro al otro, la clase del saber y el goce, ¿no? En la página 285-284, si quieren ir. A ver. Bien, yo pensé que había puesto en rojo. Disculpe. Bueno, dos. Bueno, entonces, a ver. Dice, esta alteridad del significante respecto de sí mismo es lo que designa precisamente el término del otro con mayúscula marcado por un A. Si inscribimos ese otro con mayúscula marcado por A mayúscula, si hacemos de él un significante, lo que él designa es el significante como otro. El primer otro, cualquiera que sea, el primero encontrado en el campo del significante es otro, radicalmente, es decir, otro distinto de sí mismo. Introduce al otro como tal en su inscripción en la medida en que está separado de esta inscripción misma. Eso por un lado, ¿no? Pero después, siguiendo para la página 285, bueno, antes dice que este A es el sujeto mismo en la medida que solo puede ser representado por un representante, ¿no? Que es el S2. ¿Se acuerdan que va del S1 al S2? Y la primera alteridad del significante está delimitada en la práctica analítica por una particular extrañeza. Está hablando del A, ¿no? Del A, que es lo más extraño y lo que representa, para representar al sujeto, ¿no? Entonces, ahí retoma la cuestión que venía trabajando en relación al 9, de la huella, ¿no? Y la huella pasa en forma de A según las diversas maneras en que es borrada y hay 4 borramientos del sujeto. Lo importante que retomo, que ya lo decía ahí, pero acá le da otra vuelta más, que el significante dice que nace de las huellas borradas. Y que el registro del sujeto es el que borra sus huellas, ¿no? Y reemplaza sus huellas con su firma. O sea que hay borramiento y reinscripción, ¿no? Huellas que se borran para dar relieves a otras que tienen un soporte que es el en forma de A. Necesario, o sea, porque
acá trabaja toda esta cuestión que nosotros decíamos al principio, ¿por qué lo llama en forma de A? ¿Qué es esto? ¿No? Como que no se entendía muy bien, ¿no? Parece que para él esto es necesario para producir un A. Es como que da el fundamento previo de cómo se produce un A con el en forma de A mayúscula, ¿se acuerdan que era en forma de A mayúscula, ¿no? Para producir un A que funcione para el sujeto, para cada sujeto, ¿no? Entonces, bueno, esto después él lo continúa en la clase en la que estamos, ¿no? Volvemos también yendo y viniendo. Volvemos a la clase última, la arrebatadora ignominia de Lommel, que lo que él dice es que el objeto A, ¿no? Porque fuimos de la marca, la huella, el borramiento en forma de A y al objeto A, ¿no? Entonces, dice que el objeto A es la postura de la apuesta que el neurótico hace para la ganancia de otro goce, ¿no? Entonces, la apuesta es la apuesta de una vida, un uno. Esto ¿se acuerdan que en las primeras clases trabajamos mucho la apuesta de Pascal? ¿No? Bueno, y acá está como cerrando esta cuestión de la apuesta, ¿no? Esta apuesta de suposición de saber la realiza la histérica, como bien decía Estela, hablando de los discursos, con un uno que es la mujer a la que supone un saber sobre el goce del hombre. Es una suposición, ¿no? Entonces Lacan plantea entonces el A como un plus de gozar, como la postura de la apuesta para la ganancia de otro goce. No sé si se entiende. Bueno, esto también lo retoma, pero no voy a seguir con esas citas, lo toma en radiofonía, ¿no? En la clase 2. En el seminario, sí, en el seminario 19 propone, en oposición al rasgo unario, otro uno, que ya no es el de la totalidad, o sea, como va deslizando, como que traigo un poco de cómo sigue deslizando las cuestiones del uno, ¿no? Sino que ahí ya toma la dupla de lo unario y lo uniano, ¿no? Y que va más allá de la identificación y la repetición. Se relaciona con, o sea, porque lo unario va más allá de la identificación, como que lo toma de la matemática para diferenciarlo de lo binario. En algún lado se puede pensar así, bueno, más o menos, no, porque vos sos la que siempre tenés acá, bueno, entonces, claro, entonces se relaciona con el rasgo unario, en vez es la marca de goce que desde su origen lo reproduce en la repetición. O sea, como para dar cuenta de distintos conceptos, cómo va trabajando la cuestión del uno, ¿no? Que va para un lado, va para el otro. En el seminario 17 lo aborda en relación a los dos modos del saber, también. Dos versiones del uno. Ahí toma Frege, fundando el cero como sucesor, que se desplaza en la serie, y también como un número determinado. O sea, puede ser en relación al cero a un número concreto, digamos, en donde se ubica en la serie, ¿no? Un uno numérico sería. Era el uno unificante, el uno distintivo. Claro, bueno. Bueno, yo les diría que, a ver qué hora es. Si les parece, dejamos acá y dejamos un espacio para los comentarios, preguntas y discusión. No quiere decir que esté todo abarcado de las cuestiones de la clase, pero es lo que los hilos que fuimos tomando. Sí. Vale. Y si quieren, tomo nota de quiénes. ¿Quiénes quieren? Ah, no. No, les voy pasando, yo les voy pasando. Sí, sí. Algo que por ahí es una trivialidad, pero que pensaba en esta distinción de uno y de rasgo unario, que una cosa es en el momento instituyente, la marca previa, digamos, y otra cosa son las repeticiones post
digamos, sí, las marcas que se producen luego, ¿no? Digo, porque está todo como en ensalada, es muy Claro, difícil. pero es como leerlo en la clínica. Pero no El habría no, Exacto. previa. el borramiento. Claro, pero no, que es leída a posteriori, digamos, la marca que es leída a Acá posteriori. dice APRECU. Claro, claro, cuando aparece digamos, la batería significante que está antes, en realidad hay como una cosa de acción-retroacción que Lo que pasa es que creo Es que no hay constante. marca previa. claro, hay borramiento, Hay borramiento para que Hay se borramiento de el primer S. Sí, Porque sí, no, el primer S, o sea, hay un S1 y después un otro S1, no, un segundo rango. Un segundo rango. Eso ya es borramiento de la marca. Claro. Si no, habría una idea de llegar a la marca original. Claro. Claro. Eso es lo que Sí, sí, claro, en es- esa línea. Bueno, Raquel. ¿Me toca a mí? Sí, sí. Bueno, gracias por la clase y por todas las referencias porque permite entender mejor. Este seminario a mí me resultó muy antipático. Pero bueno, estoy empezando a preparar para puntuar la primera clase del 17, así que ya que trajeron los de los discursos, le pregunto a todos, ¿a qué producción se refiere, digamos? ¿Qué es esa producción que se produce en cada discurso, digamos? O sea, en el abajo está el lugar de la producción. Depende de qué discurso se trate, va a ser el A o el S, ¿no? Es un Es el resto. resto. Es el resto. Un resto. Es un resto. Ok, Es un lo que resto. queda de esa relación del S1, etcétera. Digamos, un S1 representando al sujeto en relación a ese discurso. Bueno, No se escucha, Marité, no se te escucha bien. bueno, decía que en el discurso del amo, el producto es algo que no es significantizable, es un resto, por eso es el A y es con minúscula. Entonces, se lee que el S1 representa al sujeto para otro significante. Y en ese recorrido de los significantes se produce un saber, pero que es un saber insuficiente. Y después, claro, entonces el resto que queda de eso que no se puede significantizar es lo que después va a ser causa en los discursos. Son 4, en el de que es el del analista, exactamente. Más o menos, muy resumido. Sí, perfecto. Claro, lo que me parece que, bueno, Lacan siempre, ¿se acuerdan que en Problemas Cruciales, la última clase termina con que el sexo es, digamos, no es saber sobre el sexo, ¿no? Esa cuestión de piedra, papel o tijera, ¿no? Él siempre llega al mismo punto en las últimas clases, porque acá, digamos, lo que me parece que él articula con Lomel, porque la clase realmente es un seminario que hay que cerrar porque ya uno no lo aguanta más. No lo aguantamos más. Yo vengo, pero esta cuestión del OML es, bueno, lo imposible de saber sobre la diferencia entre los sexos, porque la pregunta siempre venía, bueno, ¿qué quiere la mujer? ¿Qué quiere la mujer? Y él acá plantea, dice, resulta divertido que después de 70 años de psicoanálisis aún no se haya formulado nada sobre lo que es el hombre. ¿No? Es decir, por eso esto lo va a resolver, pues lo spoileamos, esto lo va a resolver en el 18 cuando va a ubicar el concepto de semblante. En realidad todo semblante es de algún modo una mascarada porque es hacerse pasar por lo que es, porque ni nadie lo tiene, ni nadie lo es. Pero siempre nos enloquece con estas cosas tan... Yo les agradezco un montón porque realmente... Espera, déjame... Bueno, bueno, claro, pero digamos, yo les agradezco porque realmente
él acá hace un menjunje de todos los seminarios, nos vuelve locos a todos, porque decís, bueno, ¿de dónde sale la OMEL? La OMEL que es este Orlando, ¿no? Esta especie de personaje bifronte, masculino, femenino. El omelet, bueno, esta mezcla, la mezcolanza, bueno, es bastante, digamos, complejo. Por eso creo que es como si él acá, esto fuera una bisagra, bueno, porque bueno, ya a partir del 17, fíjense que ya no va a hablar más del gran otro, él va a hablar, digamos, de las letras, ¿no? El significante amo, ¿no? Por eso él habla, por el S1, el S2 que es el saber, la histérica, el sujeto dividido y el objeto a decir, ya empieza una lógica. Claro, entonces yo creo que ya empieza, digamos, como a ordenar este caos que fue este seminario, pero la verdad que les agradezco un montón porque realmente creo que fueron a la fuente. Y a veces uno no lo da por hecho y avanza, porque es muy intrincado, pero la verdad que es muy bueno, chicas, realmente muy bueno. Sí, Hola. Bueno, en principio, gracias también por la introducción, por las referencias, porque efectivamente es muy incómodo el seminario, por lo menos esta clase, es terriblemente incómoda, está provocando todo el tiempo. Está provocando. Pensemos que estamos a un año del mayo del 68. La clase está sobre el poder. A un año de mayo del 68 y dice, la de los estudiantes es una posición por completo servil. Y además no piensen que por haber tomado la palabra en rinconcitos el asunto está resuelto. Les está diciendo eso. Iba a ese punto. Está subida en YouTube con subtítulos en castellano. Y no es una mala película, como dice él. Es una muy buena película que tiene 50 años. Pero que además, no se los voy a spoilear, pero tiene que ver, porque es un secundario, no es la universidad. Es un secundario de esos rígidos, extremadamente pedorros, con un nivel de violencia y agresividad y homosexual, efectivamente. Donde, no les voy a contar el final, pero tiene un eco con la rebelión de los estudiantes. Hay un eco ahí, es interesante. Y el papel de lo que él describe como la OMEL, realmente no entiendo por qué la llama así, es la mujer del rector. Efectivamente, no pincha ni corta, pero es un objeto, es un objeto de fascinación y de atracción para todos los pibes del secundario. Y efectivamente hay una escena donde ella aprovecha que están todos haciendo ejercicios militares y se pasea desnuda, que es una escena muy, muy sugestiva. Pero, insisto, está provocando todo el tiempo, por eso a veces no se entiende por qué habla de Pascal como un amo que depende del saber de los que le toman los esclavos, porque en realidad Pascal había inventado la calculadora mecánica. Pascal inventó la primera calculadora mecánica, inventó el primer sistema de transporte que hoy llamamos colectivo. Realmente era un tipo que con su saber producía cosas interesantes. No sé por qué dice que lo tomaba de los esclavos. Creo que está provocando. Y que, el saber está del lado del esclavo. claro, pero en el caso de Pascal no se aplica. Por eso está provocando. Bueno, de hecho, en la siguiente clase hay una parte que dice, termina en un complemento que es, se viene la protesta o algo así, ya lo están como acorralando porque lo están acusando de que su discurso no tiene nada que ver con la medicina y con la universidad. Bien, sí, paso la palabra después en todo caso. Yo quería decir una más. Con respecto a esto del borramiento, de la borradura, en el seminario de la identificación, Lacan hace referencia a Robinson Crusoe, para entenderlo mejor. Entonces dice, bueno, ¿cómo se sabe si eso que quedó marcado, no sé, en la arena,
es de un animal o es de una persona, se sabe porque hay 3 tiempos. Primero hubo una pisada. Después se borró, pero después se borró esa borrada. Es decir, como si un hombre, un sujeto ya, hubiera borrado lo que se tapó, porque los animales pueden disimular y tapar, pero el tercer tiempo es que se borra esa borradura de esa huella que quedó. Entonces, ese es el significante, dice Lacan, al principio, o no sé, bueno, pero yo lo entendí como algo muy principal en el seminario de la identificación. Se borra para que algo se inscriba. Esa sería la inscripción, esa realmente es la inscripción. Y después quería... ¿Querés decir? Ya Bueno, es un S2. ya es un S2, acá estaban diciendo, ¿no? Y después, para seguir un poquito con la cuestión de la OMEL, que claro, ¿qué es la mujer? ¿Qué quiere la mujer? También, ¿qué es el hombre? Pero en relación a la mujer, que es esa frase que le dijo Lacan a Lu Andrea Salomé, en todos estos años que he trabajado con mujeres, nunca he podido saber qué quiere una mujer. Perdón, Freud. Tanto Lacan. Freud. Bueno, entonces yo creo que hay que buscar para tener imágenes o, digamos, pistas de la mujer y del hombre por ahí en la literatura. Entonces, por ejemplo, hay un texto, unos cuentos que les recomiendo, son los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, y particularmente La mujer de Bach. En tal caso, en algún momento podremos trabajar, pero para mi gusto, ahí está muy bien dicho qué quiere una mujer, y es la mujer de Bach la que lo dice y lo hace. Bueno. No sé si hay otras preguntas. Sí. A ver. Bueno. A ver. No, es muy cortito. Con respecto a, yo creo que se los he comentado alguna vez, la frase de Freud, was will das Weib? Weib no es mujer, les aviso, digamos, es mujer, pero no dice was will die Frau, que sería mujer, sino was will das Weib. Y el Weib ya es la matrona, la mujer sexuada, no es el género, sino que ya es un sujeto con sus cualidades, digamos. Entonces, más que quiere la mujer, sería más que quiere esa mujer con todos sus atributos. Entonces me parece interesante esa diferencia, no dice qué quiere la mujer, no hay manera de traducirlo al castellano. Entonces, está bien dicho qué quiere la mujer, pero es con ese atributo de matrona, de sexuada, de la que seduce, esa mujer. Hay dos palabras para mujer que no hay en castellano. No, claro, no hay una palabra de, claro, castellano que pueda dar cuenta de, tampoco, no, porque señora, de lo femenino y de lo, me gustó lo que decía, de los atributos, ¿no? Con los atributos. La donna, eso, ahí está, la donna, y no dice ¿cómo dice mujer en italiano? No. Celia y después Osvaldo. ¿Pero no hay otra palabra? Sí. Claro, la Molly es la esposa. Ah, la Molly es la esposa. Una dona. Sí. En italiano sí. Cierto. Sí, está bueno. Sí. Bueno, con todo esto que han traído y el ir y venir, que estuvo tan interesante, pero yo quería solo como subrayar algunas cuestiones que me siguen resultando muy enigmáticas. Por ejemplo,
esto que ustedes mencionaron al principio y que Lacan menciona en varias oportunidades en sus seminarios, esto de que lo que él prefiere es un discurso sin palabras. Sí. Pero digo, no se trata del silencio, porque se trata de un discurso, ¿no? O sea, de una utilización del lenguaje como lazo. Entonces, claro, digo, en relación a eso aparece enigmático a qué nombra él. Una pregunta que me surge sería, por ejemplo, y igual no me responde ni va al punto, pero uno podría decirlo en esos términos, es la cuestión de las fórmulas. Justamente porque las fórmulas podríamos nombrarlas como discursos sin palabras. Son letras, ¿no? No hacen falta, por eso eluden, digamos, la cuestión de la lengua, del malentendido de la lengua. Una fórmula la lee cualquiera, digamos, un ruso, un chino, un argentino, porque elude, justamente la letra elude el malentendido de la lengua. Pero también implica una, no sé cómo llamarlo, hay algo ahí de la subjetividad que queda totalmente fuera, digamos, ¿no? No es que... lo traigo nada más que... Ah, claro. Bueno, de todas formas hay toda una cuestión de lo que también se pierde en relación a la cuestión de la fórmula. Si tomamos discursos sin palabras como fórmula, pues podríamos interrogarnos qué otra dimensión podría eso tener. Eso lo dejo porque para mí es un interrogante, ¿no? Lo que sí me parece interesante, porque también está en relación al saber, y es cómo sí hay algo en lo que Lacan insiste permanentemente en la cuestión de esto, de que no hay un significante uno en el inicio. El rasgo unario no es algo que está en el inicio y a partir de lo cual, sino es por repetición y retroactivamente. Pero además dice algo que ahí sí, por ahí quería ver si ustedes podían decir algo más. Cuando habla del goce en relación, estoy tratando de buscar el punto donde plantea, sí, él plantea de algún modo ligado a esa retroeficiencia de la repetición, acá dice retroeficiencia, estoy con otro, no, que en realidad tiene que ver con la cuestión de un goce. Esa era la dimensión que me parece importante, pero como que, voy a leer lo que dice acá, ¿no? No, pues todo esto no se produce más que por el hecho que en el lugar del 1, de la izquierda del S1, hay lo que hay, a saber, este goce enigmático, atestiguado de que no se sabe nada de él más, bueno, en relación cómo ubica él la cuestión del goce en relación a esta retroacción, ¿no? Porque allí la cuestión significante y la retroacción no es sin la intromisión de ese goce. Que va por más siempre, sí. Claro, acá todavía pero lo liga a la cuestión de la repetición y la retroacción y la inscripción, ¿no? Porque no hay inscripción en el origen, pero hay algo que retroactivamente va a quedar situado como... En el segundo rasgo para que se dé cuenta de eso. Sí, y digo lo último para dar paso. De algún modo esto lo podemos leer en Freud, ¿no? Cuando Freud habla de huellas némicas, ¿no? Solo hay huellas némicas, no parten de, digamos, es la repetición de las huellas némicas lo que va a ubicar
luego retroactivamente un origen. Claro, sí, sí, lo que hay es siempre algo de esa producción de una huella, sí, que retroactivamente, ¿cómo era lo de la primera falsa? Ahora no me acuerdo en alemán. No, hay una, bueno, ya cuando lo recuerde, hay una cuestión que Freud trae en relación a la histeria. Falso enlace. Sí, pero lo usa en alemán el concepto. El proton pseudos no es alemán, es latín. Es latín. Perdón. Eso es porque Yo te miraba a vos. El proton pseudos, la primera falsa, ¿no? El falso enlace. Quédate tranquilo que ninguno de los estudiantes, salvo Cristina, ni latín ni alemán. Puedes decir No, perdón. Por la primera mentira, la primera falsa, el proton pseudos es la primera, claro, el falso enlace. Claro, pero es como estructural. Bueno, no, yo voy a ser muy escueto en esto, porque realmente es toda esta ensalada, toda esta omelette, ¿no? Que hace, ¿no? Porque es una omelette, es una omelette, es una omelette. Ahora, claro, hay que romper los huevos, pero claro, hay que romper algunas cáscaras. Bueno, pero lo que digo es que, bueno, pero esto no es que no, en una parte me parece que Lacan me parece que lo dice, pero mal, porque dice, no viene de ningún lado. Dice. Bueno, no viene de ningún... No es que no venga de... Viene del lenguaje, en principio, que es la estructura. Punto. Eso quería decir. Y después otra cosa es que, ¿qué es esta cuestión que un poco vos decís que en la película en ese momento aparece la mina desnuda y todo el mundo? Bueno, pero entonces ahí aparece, porque todo surge de la mujer, o sea, la mujer da el movimiento, lo primero, ¿no? Lo primero, aparece lo primero. Pero entonces, haciendo una homologación o trayendo con qué quiere la mujer, ¿no? Bueno, creo que una manera, en la medida de que es una respuesta imposible, pero imposible no es que no se pueda pensar, es imposible de saber todo lo real, pero no es que no se lo pueda pensar. Entonces, si uno lo piensa, creo que da un paso importante en esta cuestión de, porque si no uno queda, viste, con, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Pero y esto qué es? Bueno, tomemos que esa primera que se paseaba y que todo el mundo queda enganchado, etcétera, etcétera, también tenía un problema. Porque, ¿qué es lo que le pasa a la mujer que no le alcanza con el goce femenino? Es decir, ¿por qué ella queda tan prendada de que cómo puede hacer esa mujer que lo sabe todo, Dora, ¿no? Es esa mujer que lo sabe todo para ver cómo se hace, digamos, para ganar a un hombre sexualmente? ¿Por qué hay que ganar a un hombre sexualmente? Porque no me alcanza con lo femenino. Yo creo que este es un poco un punto que uno tiene que incluir en esta cuestión. Es lo mismo que para el hombre, que no le alcanza el goce fálico y tiene que... Es el problema de la... A mí me gusta la frase, la histérica es mi alegría. Vamos a escuchar la pregunta de Susana. Dale, desmuteate. Bueno, Susana. quiero decirle que, gracias, que me encanta la clase y esa frase, la histérica es mi alegría, es hermosa verdaderamente, ¿no? El trabajo que hicieron
coincido, es maravilloso. Me gustó mucho todo el trabajo con el título y esta búsqueda, digamos, etimológica, ¿no? Yo estaba pensando, y es una pregunta, respecto de las huellas que se borran, esto de lo que hablaba Celia, pero también de los 3 tiempos de los que habló Estela Maris, y de la repetición que crea. La verdad que lo que me venía todo el tiempo es la experiencia de satisfacción y la alucinación como una primera marca, ¿no?, de la ausencia del objeto, que se tiene que borrar, indudablemente que se borra, ¿no?, como transcripciones, ¿no? Pensaba que, me parece que lo que Estela Maris explicó respecto de los 3 tiempos, permite pensar esto, pero lo que quería preguntar era si no hay ahí una lógica en esto de la alucinación como primera marca de la ausencia del otro, digamos, ¿no? Y las sucesivas transcripciones borraduras que tiene que ocurrir de la alucinación para que termine habiendo la inscripción del seno, que no es sin el goce, porque respecto de que es lo que decía de este tema del significante, que es con el significante, pero no es sin el goce siempre, porque ahí en la primera alucinación es una marca de goce, es decir, sin el cuerpo, ¿no?, sin el goce, ahí no habría alucinación. Bueno, es un poco una pregunta también, ¿no? Hay comentario. No, a ver, a partir de lo que decís, Susana, porque hay algo de la alucinación que es alucinación porque el otro interviene, porque si no, no es alucinación. Entonces Sí. digo, es la intervención. De la experiencia. Claro. La alucinación de la experiencia. Está bien, pero digo, es una alucinación porque hay una intervención del otro que lo marca como una alucinación, porque si no estuviera la aparición de ese tercero, eso no sería una alucinación, sería el encuentro. Y ahí el bebé moriría. Ahí hay una pérdida, ¿no? Y tomando eso que decís vos, Susana, y lo de sin palabra, ¿cómo era lo que decía Celia? Algo así. Me parece, ahora me pareció como una anticipación a los registros, y que el goce no es sin palabra, porque estamos inmersos en el discurso, pero me parece que apunta a la cuestión del goce en el cuerpo, en lo real, y como separándolo de lo simbólico. Me parece que Interesante. bueno, nunca se sepa, digamos, está enlazado, pero como, claro, está anudado, ahí está. Pero están, sí, claro, como predominancia de, porque él viene como hablando de, y acá aparece como nuevo el tema del goce. El como, forma de A, claro. porque ahí está hablando del cuerpo, me parece. Me parece, no sé, se me apareció recién como... Sigue Cristina y después yo quería comentar algo. No, creo que bueno, estamos dando vueltas sobre lo mismo más o menos, así que no sé si el aporte va a ser muy distinto, pero me quedé pensando en lo que decía Celia, que Freud, bueno, que Lacan decía un discurso sin palabras, y que ese sin palabras es en realidad sin el contenido, digamos, el contenido de que pueda completarse y decir algo. En ese sentido, sin palabras, no hay palabras para decir eso sobre lo que se pueda, sí, exhaustivamente, y bueno, y es entonces ese resto que queda, que es el que se trasunta de alguna manera en el goce. Y gracias a que es sin palabras, y por lo tanto, como decía después Ingrid, en el próximo seminario va a dar una estructura formal de eso. Entonces, cada uno de los significantes y de lo que no se puede significantizar va a dar me parece que es uno de los seminarios más importantes que da cuenta de justamente, retroactivamente, de todo lo que venía diciendo. Y ya vamos cerrando. Bueno, un paréntesis pequeñito que
estuve recordando, me parece que la paciente de Freud, que estaba en el diván y ¿qué quiere una mujer? Esa pregunta que nos aclaró bien Cristina, creo que era en realidad Marie Bonaparte. Pero bueno, en tal caso, si les interesan, busco la referencia después. ¿Era Marie Bonaparte? Sí, era María Sí, Bonaparte. era Marie Bonaparte. Bueno, y luego lo que quería decir respecto de lo que estaban diciendo recién es que hay dos imágenes, dos explicaciones. Una la da Massota, yo ya la comenté acá en otras ocasiones, que el objeto se constituye en objeto cuando sale de la boca y el bebé queda con la boca abierta, ¿no? Y salió el pecho. Ahí el pecho pasa a ser un objeto y queda ese borde del cuerpo gozante. La otra, no recuerdo si es algo de Miller, no podría asegurar, es que respecto de lo primero, porque claro, estamos hablando de las primeras experiencias, cómo empieza a funcionar el aparato, es imposible decirlo, pero sería como que entra el significante y como un sacabocado cae el objeto A, cae ese pedacito de carne que ya no es más un pedacito de carne porque entró un significante que le dio un nombre y que ahí se arma la cuestión del goce. No sé decirlo mejor. Ah. Quería decir algo. Gracias. Una preguntita, por favor. El cuento de Chaucer se escribe. Chaucer, Se sí. escribe Chaucer. ¿Es la mujer de Bach o de No, Bail? los cuentos de Canterbury, pero el la cuento... mujer de B-A-C-H, de Bach. Bach como el músico. músico. Perfecto. Como el músico, claro. Como el pero músico, la mujer de gracias. Bach, que es una, porque era un grupo de personas que iban a Canterbury, me parece, y entonces cada una iba contando un cuento. Este es el cuento de la mujer de Bach. Ajá, Estel, gracias. el día justo leí un artículo de Eric Laurent, donde Eric Laurent cuenta la escena esa en la que Freud le dice a Marie Bonaparte, porque Marie Bonaparte ya se había practicado varias operaciones para acercar el clítoris a la vagina, porque decía que ella estaba hecha, porque no lograba gozar. Entonces le vuelve a decir que se va a operar y Freud, así como diciéndole, va, ¿qué vamos a hacer? Le dice esta frase de, digamos, lo que él puede saber en relación a la mujer. Era un poco esa la coordenada. Sí. Y otra cosa que yo pensaba en relación a de un discurso que sea sin palabras, yo pensaba, por ahí no tiene nada que ver, pero que muchas veces nosotros podemos situarnos si estamos frente a una neurosis o a una psicosis o a una estructura no muy bien equilibrada, por cómo el sujeto desarrolla su discurso, no tanto por el sentido que le da a las palabras, sino la relación que tiene él al discurso, digamos, y que ahí uno puede por ahí pescar si se trata de un abonado del inconsciente o no, en la relación que hay entre el sujeto que emite ese discurso y de qué manera lo emite, o sea, sin pensar en el sentido mismo, ¿no? Pero con su relación al discurso. Pensaba en eso, evocaba eso. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a terminar el encuentro de hoy y estábamos pensando con Estela, que dejaba como inquietud, si les parece, si ya terminamos con el seminario o quieren continuar con esta clase. No. Bueno, Y la próxima presentaría cosas. No, falta una más. Bueno, ya veremos qué inventamos. Porque, bueno,
porque sigue la cuestión más de los estudiantes y bueno, y de qué pasa con, dice que durante mucho tiempo estuvieron el sujeto y el saber, creyendo que el saber implica un sujeto, que pueden encontrar una sustancia, bueno, termina trabajando un poco estas cuestiones, pero bueno, veremos cómo nos organizamos para el próximo encuentro. Muchas gracias por todas las aportes y preguntas para seguir pensando, que fueron muy interesantes. Nos vemos.